Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar sobre uno de los elementos más importantes dentro de la economía de nuestra sociedad, ¿sí? De nuestro país. Nosotros sabemos que para que un país se desarrolle de una manera adecuada, tenga un sustento bueno de cierta forma, debe estar equilibrado por la economía. De una o de otra forma, nosotros debemos comprender que sin economía no hay nada. Sin economía, prácticamente un país no se puede desenvolver de una buena manera. El dinero mueve las masas, el dinero prácticamente asegura el estilo de vida de muchas personas dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra sociedad. Es así que, de cierta manera, para que un país se desarrolle de una manera correcta, debe estar basado en una economía sustentable. Este término nosotros hemos venido repitiendo constantemente. Ustedes dirán, ¿pero a qué se refiere una economía sustentable? De cierta manera, esto habla y se detalla sobre los elementos con los cuales un país puede estar equilibrado dentro de su entorno, puede estar equilibrado dentro de su sociedad, hablando del ámbito económico. Para que nosotros tengamos estabilidad como país, para que nosotros podamos desarrollarnos adecuadamente con las actividades cotidianas, que podamos tener acceso a salud, a educación, a diferentes elementos del entorno, prácticamente debe ser porque tenemos economía, porque la economía de nuestro país está teniendo prácticamente un desarrollo adecuado. Si bien es cierto, nuestro país se caracteriza por ser un país en vías de desarrollo, es decir, que lógicamente no ha alcanzado su máximo potencial, pero de una o de otra manera no estamos tan encerrados en una crisis a comparación de otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en los cuales ya la moneda se ha devaluado, en los cuales ya muchos aspectos de la sociedad se ven afectados, como la salud, la educación. Nosotros todavía estamos alcanzando buenos elementos, todavía estamos buscando sobresalir y sobrellevar elementos positivos dentro de la economía, dentro del dinero. Por eso es que se han hecho, por ejemplo, diferentes reestructuraciones a las leyes económicas, se proponen cambios, se proponen alternativas, todo esto con la finalidad de promover un Ecuador de desarrollo, de promover un espacio seguro, tanto en el trabajo, tanto en la sociedad, para todas y cada una de las personas que tienen o que aportan económicamente al entorno. ¿Por qué hay dinero en el país? Porque hay personas que aportan económicamente. ¿Por qué hay dinero en el país? Porque hay personas que trabajan. ¿Por qué el país tiene dinero? Pues porque ciertamente existe un intercambio, existe una constante interacción entre dos elementos dentro del ámbito comercial, dentro del mercado. Si yo trabajo es porque quiero tener dinero para poder cumplir mis necesidades básicas. Nosotros ya habíamos hecho un análisis de cuáles son estas necesidades básicas, que son principalmente las que nos explica Maslow en su pirámide de necesidades, ¿sí? Que son las necesidades fisiológicas, las de seguridad, las de autoestima, las de autorreconocimiento y las de autorrealización, que prácticamente todas estas se van estructurando a partir del anterior. Cuando las necesidades fisiológicas se ven ya cumplidas, lógicamente viene la siguiente necesidad, que es las necesidades de seguridad. Cuando yo ya tengo las partes vitales para vivir cumplidas, ya tengo seguridad, viene una nueva necesidad, que es en este caso las necesidades de autoestima. Nosotros nos desenvolvemos en una sociedad netamente comercial. Nos desenvolvemos en una sociedad en la cual todo lo que yo realizo, todas las cosas que hago, tienen que ver con el dinero.
¿sí? El dinero es la base, el dinero es la clave para el desarrollo de cualquier entorno social, de cualquier entorno político, en todos los espacios como tal de la sociedad. Nosotros tenemos la utilización prácticamente del dinero, ¿sí? Si es que yo quiero tener un teléfono, pues debo tener dinero. Si yo quiero hacerme un examen médico, debo tener dinero. Si yo quiero comprarme un carro, debo tener dinero. Prácticamente, aunque no queramos verlo de esa manera, el dinero es parte de la sociedad. Sin dinero no podemos hacer nada. ¿Por qué existe la clasificación social? Porque lógicamente existe diferente acceso a privilegios que nos brinda el tener cierta cantidad de dinero. Mientras más dinero tengo, pues me posiciono en una sociedad económica alta. Mientras menos dinero tengo, me mantengo, por ejemplo, en la base de la pirámide social. Existen muchos elementos, existen muchos fundamentos con los cuales de cierta manera yo puedo adaptarme al entorno. Es así que para que lógicamente tengamos una economía sustentable, para que de cierta forma podamos tener un excedente de toda la economía que se realiza, existen estos llamados impuestos dentro no solamente del Ecuador, sino de todos los países a nivel mundial, en el cual siempre es importante pagar un adicional o tener un valor extra, que este valor extra está destinado generalmente a las necesidades de la ciudadanía, las necesidades de la población en general. Si es que no existiera este valor agregado, este impuesto, prácticamente nosotros quizá nos manejaríamos con dinero, pero de forma individual. Si bien es cierto, si yo trabajo, gano $20, de esos $20 yo los utilizo para cumplir mis necesidades básicas. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo van a seguirse sustentando los mercados? ¿Cómo van a seguirse sustentando los espacios comerciales? ¿Cómo van a seguirse sustentando las diferentes áreas en las cuales se realice el intercambio de productos? ¿Qué es lo que tengo que hacer directamente? Pues tengo que aportar con algo también. Es como que esto fuera una gratitud por el espacio que nos brinda, sea el espacio geográfico o el espacio físico que nos brinda nuestro país, porque nuestro país nos brinda mercados para poder comprar y vender cosas, porque nuestro país nos brinda diferentes herramientas para poder producir más dinero. Entonces, lógicamente, para que este mercado se siga desarrollando de la misma manera, para que no se pierdan los intereses también de una comunidad, se debe siempre tener este tipo de impuestos. Los impuestos son claves para el desarrollo correcto de una ciudadanía, de un país, de una población. ¿Cuándo viene el problema? Directamente cuando los impuestos son direccionados a un sector en específico. Es decir, como un ejemplo, claro, si yo tengo 3 hijos, le digo que cada uno de mis hijos tiene que pagarme $20 por vivir en mi casa, pero solo el último no me va a pagar nada porque me cae bien y no le quiero cobrar nada. ¿Qué sucede? Existe un desequilibrio en el aporte económico de las personas. Y lamentablemente eso existe en nuestro país. Eso es el pan diario para nosotros, en el cual solo unos cuantos cumplimos a cabalidad con los impuestos, solo unos cuantos cumplimos con nuestros deberes tributarios. Muchas personas evaden impuestos, muchas personas también se ven excluidas de sus obligaciones con el Estado, con la sociedad. Yo debo cumplir, así como la persona que recolecta basura, como el mismísimo presidente del Ecuador, todos debemos tener la misma calidad de acceso a los servicios cotidianos, las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones dentro de la sociedad, porque ahí estaríamos hablando de un desarrollo sostenible. Ahí se estaría cumpliendo verdaderamente una sociedad equilibrada, una sociedad estructurada adecuadamente en base a los elementos necesarios de la sociedad. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí es donde vamos a estudiar el impuesto al valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Este dinero extra o esta cantidad de dinero extra que yo pago por diferentes servicios.
En la próxima clase nosotros vamos a entender cuáles son los productos en el mercado que tienen IVA y otros que no tienen IVA, pero principalmente debemos entender a qué se refiere el impuesto al valor agregado, cuál es la finalidad, cuál es el significado y la utilización que tiene este dentro de la sociedad. Es así que, por favor, vamos a ver el siguiente video que nos habla principalmente acerca de lo que es el IVA. Veamos, chicos, por favor. Supongamos que acabas de comprar un litro de limonada por 11 dólares IVA incluido. Si la tasa del IVA es del 10%, el precio real de un litro de limonada sería de 10 dólares. El 10% de 10 dólares es un dólar. Sumando eso a los 10 dólares, que es el precio real, tenemos el precio con IVA incluido de 11 dólares. Si bien vos le pagaste el IVA al vendedor, para el vendedor ese monto de un dólar que le pagaste por el IVA no es un ingreso, sino una deuda con el Estado. Esto es porque al final todos los impuestos deben ser abonados al Estado. Todo impuesto es la fuente de ingreso del Estado para financiar todos sus gastos como las obras públicas, el mantenimiento de las instituciones públicas, los salarios de los funcionarios públicos, etc. Enfocándonos nuevamente en la compra de la limonada, debemos recordar que el vendedor también tiene sus gastos, es decir, él también compra sus ingredientes y materiales por los que abona el IVA. Supongamos que, para elaborar un litro de limonada, el vendedor compra limones, azúcar y agua por el valor de 8,8 dólares, IVA incluido. Desglosándolo por ingredientes, el vendedor compra limones por 3,3 dólares, azúcar por 4,4 dólares y agua por 1,1 dólares. Los 0,8 dólares de IVA que el vendedor abonó por dichos costos no es un gasto para él, sino un reductor de la deuda. Cuando llega el momento de pagar los impuestos, el vendedor de limonadas no va a pagar un dólar que te cobró, sino solamente 0,2 dólares. Esto es porque el vendedor puede deducir los gastos que tuvo como el costo del bien que vendió. En este caso, el bien que vendió es un litro de limonada, lo que produjo un dólar de IVA. Y los gastos a deducir como costo son las compras de los limones, el azúcar, el agua, lo que produjeron 0,8 dólares de IVA. Un dólar menos 0,8 dólares es 0,2 dólares, por lo que la deuda que el vendedor le va a pagar al Estado en concepto de IVA es de 0,2 dólares. Esto quiere decir que el ingreso que obtuvo el Estado en concepto de IVA por la venta de limonadas es de 0,2 dólares. No. Si vos, el consumidor, pagaste un dólar por la limonada, entonces el Estado debe cobrar un dólar. Y en realidad, el Estado sí cobra un dólar por tu compra de limonadas. Es porque los proveedores de los limones, del azúcar y del agua también pagan el IVA que deben. Y sí, como habrás notado, el único que resulta pagando el IVA sos vos, el consumidor. Y por naturaleza de este impuesto, el monto que vos pagaste se va distribuyendo entre todos los vendedores, productores y distribuidores relacionados a la limonada. Es por eso que el IVA es clasificado como un impuesto indirecto. Y si existen los impuestos indirectos, también existen los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, impuesto sobre el patrimonio, etc. Si quieres ver un video sobre uno de estos impuestos, déjame saber en los comentarios. Y no te olvides tampoco de darle me gusta a este video y suscribirte al canal para que YouTube recomiende este video.
Bien, entonces, más o menos ya tenemos una idea estructurada de lo que es el IVA. Prácticamente son todos estos dineros que debemos cumplir tributariamente para poder aportar las actividades que tiene que realizar el Estado. Porque lógicamente nosotros habitamos el espacio geográfico, nosotros somos parte de esta sociedad y por ende debemos también aportar en algo al que se puedan cumplir con las actividades necesarias para el desarrollo de una sociedad equilibrada. ¿Sabes cuánto cobran de impuesto al valor agregado en otros países? Esto depende de cada país. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el impuesto al valor agregado del 12%. Hay países que tienen el 10%, otros que tienen el 15%. Todo esto dependiendo también de la necesidad económica que tenga el país. A menor grado de impuesto, pues menor son los ingresos para el Estado. Pero lógicamente a mayor impuesto, son los ingresos para el Estado. Pero aquí viene un problema. No es que el Estado por tener dinero va a subir los impuestos y ahí se acabó el problema, ya no encontraron una solución. No, porque cuando se suben los impuestos, prácticamente la parte que se ve directamente afectado es el consumidor, es la persona que paga, la persona que se maneja en esta interacción dentro del mercado. Entonces, lógicamente, debe existir un equilibrio. Esta palabra nosotros no podemos olvidar, el equilibrio que debe tener el Estado, tanto para sus ingresos como también para el desarrollo de una buena ciudadanía. Yo no puedo ponerle tampoco impuestos demasiado elevados a una población que quizá está teniendo crisis económica y mucho desempleo y aún así yo subo el IVA. No, estaría prácticamente creando un desequilibrio dentro de la sociedad. Siempre se debe buscar estabilidad, siempre se debe buscar un equilibrio, un punto medio en el cual todo lo que se realice sea en beneficio de todos los participantes de las actividades comerciales. El impuesto al valor agregado, conocido como el IVA, nos dice que grava el valor de la transferencia de dominio o la importación de bienes muebles de la naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, la propiedad industrial y derechos conexos y al valor de los servicios prestados, entendiéndose como tales a los servicios prestados por el Estado, entre públicos, sociedades o personas naturales sin relación laboral. Todo esto a favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie u otros servicios o cualquier otra contraprestación. Prácticamente todo lo que se refiere al IVA, que no tiene mayor ciencia, no tiene tampoco mayor complicación, se refiere a todo lo que yo voy a pagar para que mi país tenga dinero, para que mi país tenga cómo sustentarse, cómo solventarse. Es como si nosotros le aportáramos con un sueldo, como si pagáramos un sueldo al Estado y el Estado de este sueldo utiliza para también en beneficio de la ciudadanía. Si ustedes pueden identificar tal y cual se maneja la economía en el país, es un círculo. Yo trabajo, produzco dinero, este dinero me beneficia a mí, pero también beneficia al Estado. El Estado con este dinero crea diferentes espacios para promover más economía y esta economía sigue beneficiando a la población en general y la población en general sigue trabajando para el beneficio del Estado. Es un trabajo colectivo, es un trabajo en el cual intervienen todos los actores, pero lamentablemente, o sea, este es el punto principal, el punto clave que se esperaría, pero lamentablemente no sucede de esta manera siempre. ¿Por qué? Porque de cierta forma existen muchos desfases dentro de las sociedades, ¿sí? En los cuales hay personas que no cumplen con sus deberes tributarios, hay personas que por tener cierto grado quizá de prestigio o cierto grado quizá de importancia en la sociedad, se sienten en la capacidad de evadir impuestos y de prácticamente no cumplir con las obligaciones. Y de una u otra manera, esto no existe como tal alguien que pueda controlarlo o alguien que pueda limitar o eliminar este tipo de actividades, porque lógicamente son personas poderosas, personas que logran salirse con la suya para poder
desencadenar otros actos ilícitos. Lamentablemente todo esto es parte de la sociedad. Mientras los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres, todo esto con el trabajo de otras personas. Entonces, prácticamente lo que nosotros debemos velar siempre es buscar el bienestar propio, ¿sí? Siempre buscar que las actividades que yo vaya a realizar vayan a cumplir con mis necesidades. Si vamos a ser seres responsables y queremos ser entes positivos para la sociedad, yo debo estar consciente que las actividades que voy a cumplir tienen que estar encaminadas a también no afectar a mi país, no afectar a la ciudadanía, no afectar a las actividades que cotidianamente necesitan del dinero para poderse desenvolver. Es así que nos dicen que existen básicamente dos tarifas para este impuesto, que son 12% y tarifa de 0%. La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de la naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación de servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Es decir, que para yo poder saber cuánto de IVA va a tener o cuánto es el valor del IVA, por ejemplo, sabemos que la regla es del 12%, y para saber cuánto de IVA voy a tener que pagar por un producto, pues debo hacerlo también de acuerdo al tipo de producto que es, al costo que tiene el producto y ahí equivalente. No todos los productos tienen IVA, ¿sí? Existen productos, especialmente los de primera necesidad, que se graban con IVA del 0%, es decir, que no se debe pagar nada extra, pero eso, como les digo, veremos la próxima clase. Principalmente, nosotros debemos identificar que son normativas que se cumplen, que son elementos que se deben desarrollar de una o de otra manera para que la economía sustentable del país se maneje de buena manera, ¿sí? Del precio así establecido, solo podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos y a bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el comprador y a los intereses y las materias primas de seguros de ventas o a largos plazos. Quiere decir que prácticamente los precios en el mercado siempre van a variar. Los precios en el mercado siempre dependen del tipo de economía que se esté realizando, del tipo de interacción que se tenga en el mercado. A veces, por ejemplo, cuando compramos una cola desechable, nos cobran un valor extra hasta que yo pueda devolver el envase y ahí se me retribuye el dinero, prácticamente el extra que se me pegó. ¿Pero por qué? Porque prácticamente es más o menos un ejemplo parecido a las situaciones en las cuales nosotros pagamos IVA, a los elementos en los cuales nosotros tenemos este tipo de interacción de tener que pagar un valor extra por el tipo de producto que se está utilizando, por el tipo de producto que yo estoy adquiriendo. Todo esto depende, también depende, y todo este tipo de IVA del 12% debe calcularse de acuerdo a las necesidades. Como nos dice aquí, por ejemplo, hay veces que se ofrecen descuentos. De acuerdo al descuento, ahí sí yo grabo el 12% y ahí veo cuánto me va a salir. Pero no es que porque un producto tenga descuento ya me salve de pagar el IVA, no, así sea el valor más mínimo, pero debo yo pagar el IVA. ¿Por qué? Porque prácticamente este valor extra que yo estoy cancelando es, veámoslo de cierta manera, que es como un beneficio propio. Es en un beneficio también personal para que para yo poder saber cómo se desarrolla cotidianamente y constantemente la economía de mi país, aportar a la economía de mi país. Sí, siempre ser consciente del dinero que yo cancelo, que lógicamente para nuestro bolsillo es mucho mejor que las cosas sean baratas. A veces buscamos las cosas más económicas, las cosas más baratas, porque es mucho más factible para la economía personal. Pero prácticamente esto no quiere decir que yo voy a evadir mis responsabilidades, que yo voy a dejar de lado las actividades que debo cumplir como persona, como ciudadano del país en el cual yo vivo.
Aquí nos dice una palabra importante, contraprestación. Esto es una compensación que se entrega a alguien por los servicios o productos recibidos. Prácticamente a eso se le llama el pago que yo hago a una persona por algún producto o algún servicio. Lógicamente también el valor depende del mercado, ¿sí? A veces existen productos que suben de precio y el mercado tiene que adaptarse eh, a estas subidas o bajadas de precio y ahí grabar nuevamente el IVA. El IVA siempre se va a adaptar al precio en el cual el producto esté en el mercado. Si subió, pues también sube el producto y sube el IVA y de igual manera va a bajar el precio del IVA, pero todo esto de acuerdo al precio que tenga principalmente el producto. Este impuesto principalmente se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están grabados con tarifa 12% y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o presten servicios grabados con tarifa cero o no grabados. Esto es clave para yo saber cuáles son mis responsabilidades tributarias en la sociedad. Si yo sé que me dedico a actividades o que tengo quizá trabajos, ofrezco servicios que tienen un gravamen de IVA de 12%, sé que tengo que declarar mensualmente. Pero también existen actividades que son grabadas con IVA del 0% y ahí yo sé que debo declarar semestralmente. Pero de una o de otra manera, prácticamente nosotros entendemos que las actividades cotidianas, los elementos de la sociedad se basan en la declaración, ¿sí? ¿Para qué sirve la declaración? Pues para que el SRI registre y valide que la información, que las actividades que yo estoy cumpliendo en la sociedad están correctamente adecuadas, que no estoy incumpliendo con ninguna normativa, que yo no estoy quizá teniendo ningún inconveniente dentro de la sociedad. De igual manera nos dice que así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, es decir, a menos que sea agente de retención de IVA cuya declaración será mensual. Las fechas de declaración de IVA que cada contribuyente debe informar al SRI se determinan en función del noveno dígito de su RUC conforme a la siguiente tabla. Todo esto dependiendo del tipo de actividad económica que yo desarrolle. Por eso es que nosotros debemos ser muy conscientes de conocer los elementos que se desenvuelven dentro de la sociedad, las actividades económicas, qué tipo de actividad económica realizo. ¿Cómo pago mis impuestos? ¿Cómo tengo que declarar en caso de que declare? ¿Cómo tengo que quizá justificar estas retenciones que a veces el SRI realiza por ciertas cantidades de dinero? Nosotros debemos tener conocimiento de todas y de cada una de las actividades constantes que tiene la sociedad. Sí, la sociedad se basa, la sociedad se estructura gracias al dinero que se maneja en el mismo, gracias al dinero que existe como transferencia y transacción mediante las actividades comerciales. Si un país, si una sociedad tiene buenos réditos económicos, pues es porque en lo posible existe la menor cantidad de corrupción, la menor cantidad de evasión de impuestos. Que esto es algo que hasta en los países más grandes, en las potencias mundiales, existe. No es que vamos a decir que solo que en Estados Unidos, que en China eso no existe. Existen actos de corrupción, pero generalmente son países económicamente tan avanzados, tan desarrollados, que producen cierto tipo de equilibrio, cierto tipo de estabilidad dentro de la economía de su población, de su sociedad. Nosotros no podemos evitar cumplir con las obligaciones. Sí, las obligaciones son claves porque yo tengo que ser consciente. Si yo estoy aprendiendo, si yo estoy estudiando, o si quizá no sabía, o si quizá me quedó una duda y yo por mi cuenta sigo leyendo, sigo investigando, prácticamente es porque estoy siendo un buen ciudadano.
porque estoy siendo consciente de las cosas con las que yo debo cumplir en mi entorno, ¿sí? De los elementos que prácticamente yo tengo como importante dentro de mis actividades, de las cosas que yo debo cumplir como ciudadano. Este es un elemento que nosotros no podemos olvidar, ¿sí? La responsabilidad social. Ustedes saben, yo constantemente a ustedes les menciono la responsabilidad social, mi responsabilidad con el entorno, mi responsabilidad con los potenciales clientes, también con los potenciales proveedores, promover ideales también de eliminación de corrupción, de eliminación de elementos negativos para la sociedad, porque si más personas piensan como yo en hacer bien las cosas, pues vamos a ser un grupo bueno de personas, lógicamente, que tienen un pensamiento de sacar adelante a un país. Si un país se ve sumido en la pobreza, en el desempleo, en crisis económica, es porque lógicamente existen varios grupos sociales en los cuales se atribuyen el manejo del dinero, el manejo del poder, que no cumplen con las leyes como se deberían cumplir y prácticamente nosotros debemos ser conscientes de ello, nosotros debemos identificar qué tipo de elementos existen, qué tipo de fundamentos yo debo cumplir en la sociedad, siendo un emprendedor, cómo debo yo manejarme dentro de la sociedad, dentro de la cotidianeidad, cuáles van a ser mis roles, cuáles van a ser mis responsabilidades, también cuáles son mis deberes, cuáles son mis derechos. ¿Para qué? Para promover una sociedad estable, para promover un país que lógicamente en lugar de que vaya en retroceso, vaya en avance para poder estabilizarnos como un país quizá económicamente atractivo también. ¿Para qué? Para que lógicamente otras empresas decidan invertir en nuestro país y así promover más la economía. Que si nosotros nos estabilizamos mucho mejor económicamente, esto significaría inversión externa y esto provocaría más fuentes de trabajo. Entonces, viéndolo desde todas las perspectivas, viéndolo desde todos los ámbitos, nosotros tenemos diferentes roles que cumplir en la sociedad con la finalidad de promover una estabilidad, no solamente para mí, sino también para las futuras generaciones, sino también para las futuras personas que quizá quieran desenvolverse en el ámbito comercial. Aquí en esta tabla nosotros tenemos que de acuerdo al al noveno dígito de la cédula prácticamente sabremos cuándo se tiene que declarar. En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la declaración mensual que realice el sujeto pasivo, conocido como contribuyente. Es decir, cuando yo traigo productos de fuera, sí, tengo que declarar, tengo que pagar el impuesto, tengo que pagar el IVA, el valor extra, prácticamente antes de retirar los productos de la aduana, ¿sí? De acuerdo a, a los productos que yo haya traído, prácticamente es el dinero que yo tengo que cancelar. Asimismo, en el servicio, si es que yo recluto servicio, prácticamente esto se tiene que declarar mensualmente. ¿Por qué? Porque el servicio no es un producto físico, el servicio prácticamente es una actividad que se tiene que realizar para ahí saber cuánto cuesta, para saber qué tipo de quizás sustento económico se está desarrollando. Para ya ir terminando con nuestra clase, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre la importancia de la economía popular dentro del Ecuador. Vamos a ver, chicos, por favor. Economía popular y solidaria. ¿Qué es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Es una entidad técnica de supervisión y control que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario, con procesos técnicos, transparentes y confiables, para contribuir al bienestar de sus integrantes y de la comunidad en general.
La superintendencia se ha propuesto ser reconocida a nivel nacional e internacional como referente en supervisión y control de la economía popular y solidaria, con procesos transparentes, confiables y de excelencia que impulsan la consolidación de sus organizaciones en procura del buen vivir. El ser humano, sujeto y fin. Revisando las constituciones anteriores a la de 2008, se podría suponer que en nuestro país la economía popular y solidaria apareció de buenas a primeras en 2008. En la Constitución de 1978 se decía que teníamos una economía de mercado. La Constitución de 1998 hablaba de economía social de mercado. Y solo en 2008 la Constitución, en el artículo 283, señala que el sistema económico es social y solidario. Reconoce al ser humano como sujeto y fin. Propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. Y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. La Constitución de 2008 lo que hace es reconocer la existencia durante décadas de una economía popular y solidaria que hasta entonces había estado invisibilizada. ¿Qué es lo popular y solidario? Cuando hablamos de economía popular y solidaria, estamos hablando de organizaciones socioeconómicas que nacen de las bases, de la misma gente. Es la gente la que se organiza y da soluciones a sus necesidades, sean estas financieras o no financieras. No están pensando en la ganancia, en el rédito, en el poder, sino en la satisfacción de las necesidades de las personas. Por eso se convierten en un gran referente del desarrollo local, en modelos alternativos de desarrollo. En red. Hay que establecer tejidos productivos y financieros entre las diversas organizaciones de economía popular y solidaria, en perspectiva de construir un nuevo sistema que tenga al ser humano como centro del desarrollo económico y social. 3 sectores. Si a usted le hablan del sector financiero, casi con seguridad se va a imaginar a los bancos privados. Pero no. En el artículo 309 de la Constitución de 2008, se señala que el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario. Los 3 sectores intermedian los recursos del público y para ello contarán con normas y entidades de control específicas y diferenciadas que se encarguen de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les dejo para que sigan a su siguiente hora. Muchas gracias.